El Señor los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias por el privilegio de poder servirles a través de la predicación. Ya es nuestro segundo sermón. La semana pasada, el martes, estuvimos estudiando el primer sermón de esta serie en cuanto a la defensa contra los impíos. Y hoy tenemos nuestro segundo sermón. Y quisiera contarles acerca de una muchacha a quien vamos a llamar Martita. A esta muchacha, siendo joven, siendo adolescente, un pastor la adoptó como hija. La trajo a su casa junto con su esposa, ¿verdad? Y le permitió vivir allí, le dieron alimento, le dieron educación, también la instruyeron en los caminos del Señor, le enseñaron la palabra, la llevaban a la iglesia. Y esta muchacha creció así. Ella venía de un contexto en el que sus padres no podían proveer para sus necesidades. Y por causa de esto mismo, el padre buscó irse a otro país a trabajar, y en busca de esta mejor estadía, mejor economía, él murió en el camino. Desapareció. Y esa era la situación de esta muchacha. Pero vino a esta familia donde recibió amor, recibió cuidados, recibió todo. Y al pasar de los años, mientras ella creció, conoció a un muchacho, un joven que decía ser cristiano, la enamoró y la terminó sacando de la iglesia a esta muchacha. Quizás permaneció en el cristianismo, se fue a otra iglesia, aunque no de sana doctrina, pero en su vida se esperaban muchas cosas. Estaba en la universidad ya, y dejó la universidad cuando se juntó con este muchacho. Ella olvidó de dónde la había sacado el Señor, olvidó su origen, olvidó lo que Dios había hecho por ella, y no permaneció en lo que había aprendido. Se dejó influenciar por este muchacho. En Judas capítulo 1 versículos 20 al 21 vamos a aprender hoy que Dios nos manda a permanecer en el amor de Dios para que nosotros podamos defendernos de los impíos. Esto es lo que Martita no pudo hacer. Pero nosotros somos llamados por Dios a permanecer en el amor de Dios, en su amor, para que podamos contender contra los impíos o defendernos de los impíos. La semana pasada estuvimos comenzando esta serie y veíamos la primera clave de 3 para poder defendernos contra los impíos. Estamos estudiando en esta serie esas 3 claves, ¿verdad? Para poder defendernos contra los impíos. Sabemos que los impíos están metidos en la iglesia, así como en la época de Judas. Y decimos impíos, cuando decimos impíos no nos referimos simplemente a inconversos. La palabra impío no significa lo mismo que inconverso. Un impío es aquella persona que voluntariamente se rebela contra Dios y busca hacer lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Y es alguien que está luchando en contra de la sana doctrina. Ese es un impío. No estamos hablando solamente de inconversos. Obviamente en la iglesia hay inconversos y en todo el mundo hay inconversos, pero los impíos, estamos hablando de aquellas personas que están en contra de Dios voluntariamente. Y a estas personas es a las que describe el escritor de esta pequeña carta, el hermano Judas. La semana pasada entonces vimos esa primera clave para defendernos contra los impíos que están en la iglesia. Y la primera clave era permanecer en las Escrituras. Y si ustedes recuerdan, les di 2 razones principales por las cuales debemos permanecer en las Escrituras. La primera fue que las Escrituras anticipan a los impíos. Y la segunda es que las Escrituras identifican a los impíos. Pero hermanos, hay quizás una mejor forma de ver esto. Y estudiando y tomando en cuenta las observaciones que nos hacía el profesor, muchas gracias hermano Montoya por las observaciones, considero que una mejor forma de ver esto, de permanecer en las Escrituras, según el texto bíblico que vimos allí en el versículo 17 y 18, es verlo con 3 razones, no 2, sino 3. Y solamente a esas 2 agréguele una antes: la autoridad. Las Escrituras son autoritativas. Eso es lo que se mira en el versículo 17. En el 18 anticipan a los impíos y en el 19 vemos que identifican a los impíos. Pero hoy vamos a ver la segunda clave. La segunda clave para poder defendernos contra estos impíos. Y esta clave es que Dios nos manda a permanecer
permanecer en el amor de Dios. Ahora, ¿qué es esto de permanecer en el amor de Dios? Vamos a leer nuestro texto base y lo vamos a leer desde el principio. Estamos en Judas capítulo 1, es el único capítulo, no sé por qué siempre digo capítulo, versículos 17 al 23. Lea conmigo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La segunda clave tiene que ver con permanecer en el amor de Dios. Esto lo vamos a ver hoy en los versículos 20 al 21. Ahora, ¿por qué debemos permanecer en Dios, en el amor de Dios? ¿Qué significa esto de permanecer en el amor de Dios? Al ver las primeras tres palabras en el versículo 20, hermanos, dice ahí: pero vosotros, amados, nos damos cuenta que inicia de la misma manera que en el versículo 17. Son las mismas tres palabras: pero vosotros, amados. Entonces eso nos identifica que está comenzando la segunda sección. Pero si usted nota, no tenemos el verbo inmediatamente. El verbo principal está en el versículo 21. Es un imperativo también. Dice: conservaos. En el versículo 17 el verbo imperativo estaba seguido de las tres primeras palabras: pero vosotros, amados, tened memoria. Y hablábamos sobre eso, ¿verdad? Había que permanecer en las Escrituras. Pero ahora vemos que dice: pero vosotros, amados, tenemos un espacio ahí donde él dice algunas cosas: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora dice: conservaos en el amor de Dios. Esta palabra conservaos tiene una connotación especial. La palabra que se usa aquí puede tener el sentido de una cuestión militar, de vigilar a un reo, guardar, custodiar. Y esta palabra se usa 5 veces en esta carta. Por ejemplo, en el versículo 1 se usa de Cristo Jesús guardando a los creyentes. Mire lo que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa palabra guardados es la misma que se utiliza en el versículo 21. En el versículo 6 se usa de los ángeles que pecaron. Ellos no guardaron, mire lo que dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y se usa una segunda vez en este versículo 6, dice: los ha guardado bajo oscuridad. Es la misma palabra. Dios los reservó en esa oscuridad a estos ángeles que pecaron, a estos ángeles que dejaron la dignidad, esa gloria que Dios les había dado, la rechazaron por el pecado. Dios los guardó, los conservó allí, en esa oscuridad. También se utiliza en el versículo 13, de Dios reservando la oscuridad para los impíos. Mire conmigo el versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, esa palabra reservada es guardado, conservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, vemos que esta es una palabra importante. Y Judas ahora la está usando con respecto a los creyentes, a los hermanos de la iglesia de esa época. Y les está diciendo: hermanos, guardaos. Ahora, es interesante pensar que estamos hablando acerca de defendernos contra los impíos y sus impiedades. Y lo más lógico parecería ser que si él está utilizando un término militar en el cual dice contiendan por la fe y ahora dice vigilen y todo, sería lógico pensar que él dijera vigilen a estos impíos o vigilen estas impiedades. Pero él les está diciendo vigílense o guárdense o consérvense a ustedes mismos.
Y en el texto original, hermanos, él utiliza ese pronombre reflexivo inmediatamente del verbo. El verbo ya en sí trae la connotación. Ahí dice guardaos, ¿verdad? Guárdense a ustedes. Pero él todavía utiliza el pronombre reflexivo para decir guárdense a ustedes mismos. Entonces esto da un énfasis en que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y debemos conservarnos a nosotros mismos en algo especial, en el amor de Dios. Nosotros, hermanos, no debemos, Dios nos desea que nosotros andemos por ahí peleando, luchando, buscando contienda contra estas personas impías que se oponen a Dios. Nosotros no tenemos que ir a buscarlos para tener discusiones con ellos. Eso es pérdida de tiempo. Nosotros lo que debemos hacer es conservarnos a nosotros en el amor del Señor, en el amor de Dios. Y esa es la manera en la cual nosotros nos vamos a defender. Si usted piensa por un momento en la armadura que Pablo describe en Efesios capítulo 6, esas piezas, ¿verdad? La mayoría de esas piezas son cuestiones de defensa. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, todas son cuestiones de defensa personal. La única arma, podríamos decir, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso da una importancia especial, como lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? Tenemos que permanecer en las Escrituras, la santa palabra de Dios. Pero la mayoría son cuestiones de defensa. Lo que nosotros hacemos con los impíos que están en la iglesia no es atacar a esos impíos, sino debemos defendernos de esos impíos. Y ya vimos que la primera clave para defendernos es permaneciendo en las Escrituras. Pero ahora estamos viendo que la segunda clave es permanecer en el amor de Dios. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Permanecer en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Pónganse a pensar en eso. Estamos en una contienda, en una lucha, y la forma en la que nos defendemos es permanecer en amor. Amor en una guerra. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde se ha visto que una guerra se gane con amor? Es algo ilógico para nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Y Él nos ha demostrado que Él nos ha reconciliado a nosotros mismos, que éramos sus enemigos. ¿Y saben cómo lo hizo? Con amor. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Por favor, busquen su Biblia, Romanos capítulo 5, y vamos a leer ahí los versículos 5 en adelante. Romanos capítulo 5, versículos 5 en adelante. Y piense por un momento en eso, cómo Dios en su amor nos trajo hacia Él siendo enemigos. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Eso es lo que usted y yo éramos, hermanos. Éramos impíos, no solo inconversos, impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esa batalla, hermanos, en la cual nosotros nos encontrábamos contra Dios, siendo sus enemigos, Él nos alcanzó y nos trajo hacia Él con su amor, demostrado enviando a su Hijo Jesucristo para morir, para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Eso es amor. Y aquí Judas nos está instando a que permanezcamos en ese amor de Dios.
El amor de Dios tiene que ver con la salvación, directamente con la salvación. Qué maravillosa esa obra de salvación, ¿no, hermanos? Saber que Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros y fuimos reconciliados habiendo sido sus enemigos. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios. Y ese amor fue demostrado a través de nuestra salvación, esa expresión de salvación a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Judas está haciendo referencia con esta expresión directamente a la salvación. Mire el versículo 3. Allí, volviendo a Judas, el versículo 3, él está mostrando el propósito con el cual escribió la carta, y él detalla ahí que su propósito era escribir sobre la salvación. Mire, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los creyentes. Su propósito era escribir acerca de qué, hermanos? De la salvación. Dice allí, acerca de nuestra común salvación. Eso es lo que él tenía en mente. Él quería escribir acerca de la salvación. Todo lo que está hablando la carta entonces tiene que ver acerca de la salvación de los creyentes. Probablemente esa era una de las doctrinas falsas que estos impíos tenían y estaban infiltrando en la iglesia local. Entonces, permanecer en el amor de Dios tiene que ver con la salvación. Esta es una verdad que también Pablo transmitió a Timoteo, su discípulo amado, en el capítulo 3 de su segunda carta, versículos 14 al 15. Bajo ese mismo contexto de la descripción de los impíos, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Segunda Timoteo 3, 14 al 15. Persiste tú, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para qué cosa. La salvación. La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En ese contexto, hermanos, los apóstoles sabían que cuando vienen los impíos, la forma de enfrentarlos es permaneciendo en esa salvación, permaneciendo en el amor de Dios, permaneciendo en la salvación del Señor. Entonces esto tiene que ver algo con la perseverancia del creyente. Dios desea que sus hijos, a los que Él ha salvado, perseveren en esa salvación. Ahora, con esto, hermanos, no estamos diciendo que la salvación se puede perder. Si yo no permanezco, si yo no persevero, entonces voy a perder la salvación. Porque si usted nota conmigo ahí el último versículo, los últimos versículos de Judas en su doxología, él deja bien claro que el único que puede dar salvación es Dios y su poder. Dice ahí: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, esto es, sin pecado, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, otra vez énfasis en la salvación, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios desea que sus hijos perseveren en esa salvación. Y la salvación tiene que ver con esa obra que Cristo hizo en la cruz, limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, ese permanecer en el amor de Dios significa perseverar. Tiene una connotación de una disciplina espiritual. Eso es lo que significa esa primera parte del versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Ahora, el versículo 20, me salté porque esa es la idea del texto, ¿verdad? La idea principal. Pero en el versículo 20 se nos van a mostrar algunas actividades a desarrollar que nosotros tenemos que desarrollar, otra vez, valga la redundancia, para poder permanecer en el amor. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el amor de Dios? Hay 3 actividades que debemos desarrollar. Las primeras 2 están descritas en el versículo 20 y la última está descrita en el versículo 21 en la segunda parte. Miremos la primera actividad que debemos desarrollar para poder permanecer en el amor de Dios. Versículo 20, primera parte. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. La primera actividad que debemos desarrollar es que nosotros tenemos que crecer
en la fe. Debemos crecer en la fe. El sentido de ser sobreedificados sugiere que ya hay una base, es decir, ya hay un fundamento. Si alguien construye una casa, por ejemplo, entonces no puede empezar a construir las paredes si no pone primero el cimiento, ¿verdad? Bueno, aquí ya hay un cimiento y Judas les está diciendo: edifiquen sobre, ¿sí? Mire ahí, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y aquí es importante definir lo que significa la palabra fe. Hay varias maneras de utilizar la palabra fe en las Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento también. Una de ellas podría ser la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Entonces, fe ahí implica una confianza plena en Dios. Pero otra manera de describir la palabra fe es el conjunto de doctrinas de las Escrituras, el conjunto de enseñanzas que tenemos en las Escrituras. Y yo creo que aquí Judas está refiriéndose a ese segundo tipo de fe, el conjunto de doctrinas que nosotros tenemos en las Escrituras. De este tipo de fe se habla, por ejemplo, en Gálatas 1:23. Ahí Pablo dice, narrando su propio testimonio: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y no tiene sentido decir que el apóstol Pablo estaba diciendo que predicaba la confianza en Dios. Lo que predicaba, hermanos, eran las Escrituras. Las Escrituras que antes asolaba, ahora las está predicando. Entonces, fe acá implica la doctrina, el conjunto de todas las doctrinas, todas las enseñanzas acerca de Dios que encontramos en las Escrituras. Y por el contexto, nosotros podemos ver en esta carta también que esto es así, que se habla de las doctrinas. En el versículo 3 tenemos esa referencia. En la segunda parte, dice ahí: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese pasaje no tenemos tiempo para estudiarlo en plenitud, pero enfatiza que la doctrina ha sido confiada, dice, una vez. Podría traducirse únicamente a los santos. Estas enseñanzas han sido confiadas solamente a los hijos de Dios, hermanos. Los que están en el mundo las ignoran. Pero podríamos decir que fe allí significa confianza en Dios. Y sí es cierto que la confianza en Dios es única, ¿verdad? No la tienen los incrédulos, no la tienen los inconversos, pero más parece acá que de lo que él está hablando es algo más relevante, algo que tiene más peso, y estos son las Escrituras, la doctrina de las Escrituras, todo ese conjunto de doctrina, esa es la fe. Entonces, volviendo al versículo número 20, dice ahí: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Vemos este adjetivo que es un superlativo, no dice sobre vuestra santa fe, dice sobre vuestra santísima fe. Este superlativo describe a esa fe y muestra que nosotros debemos tener en alta estima, hermanos, el conjunto de doctrinas de las Escrituras. Cuando nosotros salgamos de este seminario, volvamos a repasar esos libros de teología que hemos recibido, todas esas clases que hemos recibido con el Dr. Rowe, todos nuestros libros que el Señor nos ha provisto a través de este ministerio. Repasémoslo, tengámoslo en alta estima. Es la santísima fe y nosotros debemos ser edificados, debemos crecer. Hay varias referencias a esto en las Escrituras, los hermanos han estado exponiendo sobre esto. La fe ya está fundamentada, ese es el fundamento. La principal piedra del ángulo, dice Efesios 2:20, es Jesucristo mismo. Pero constantemente se nos dice que sobre ese fundamento nosotros debemos edificar. Nosotros debemos edificar también en esto, y la idea es crecer, simplemente debemos crecer en estas cosas. Esa es entonces la descripción de esa primera actividad que nosotros debemos desarrollar. Debemos crecer. Versículo 20. La segunda actividad que nosotros debemos desarrollar para permanecer en el amor de Dios es que nosotros debemos orar. En la segunda parte del versículo 20 nosotros leemos allí: orando en el Espíritu. ¿Por qué pongo estos verbos, estas indicaciones
en segundo plano y no porque primero vimos permanecer en la fe y todo eso. Si usted nota, es un gerundio, ¿verdad? Dice allí, edificando, orando, y creo que en la escuelita se nos enseñó también, ¿verdad? Que el verbo va seguido del sujeto y todo esto, primero el sujeto, después el verbo, después el complemento. Pero en las construcciones griegas nosotros vamos a notar siempre, lo hemos estudiado, que a veces se invierte el orden, ¿verdad? Por cuestión de estilo, por cuestión de énfasis. Entonces aquí Judas puso primero los gerundios, las maneras, o en este caso las actividades que debemos desarrollar, y puso después el verbo. Por esa razón es que lo estudiamos así, al revés. Pero la idea es la misma. Para poder permanecer en el amor de Dios, necesitamos estas tres actividades desarrolladas en nuestra vida. Crecer, debemos orar, y en tercer lugar debemos esperar en el Señor. Ahora, en cuanto a la oración, hermanos, siendo honesto, a mí mismo no me considero como alguien que ora súper bien, o alguien que es ejemplar en cuanto a la oración. Necesito mejorar en esta área, honestamente. Pero hermanos, tenemos, no sé si alguno otro de ustedes está en las mismas condiciones que yo, pero la palabra de Dios nos muestra que tenemos una gran ayuda de parte del Señor en cuanto a esta área de la oración. Y esa gran ayuda es el Espíritu Santo. Dice ahí, orando en el Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos recuerda que de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El saber que los impíos están infiltrados en nuestra iglesia, hermanos, debe motivarnos a orar. Debemos orar por nuestros hermanos para que no caigan en sus lazos. Debemos orar por nuestros hermanos que están creciendo, las ovejitas del Señor, para que ellos no sean tentados a irse por esta cuestión de falsas doctrinas. Alguien una vez dijo que el secreto de los avivamientos en la historia ha sido la oración. ¿Por qué han habido avivamientos? Porque ha habido oración. Entonces la oración es algo que no nos puede faltar en nuestra vida y sobre todo en nuestro ministerio como predicadores. Los impíos están en la iglesia, hermanos, y debemos defendernos de ellos. Debemos defendernos contra ellos. Por eso la segunda actividad a desarrollar para permanecer en el amor de Dios es la oración. Y la última actividad que debemos desarrollar para poder enfrentar a estos falsos, a estos impíos, es esperar al Señor. Eso está en el versículo 21, en la segunda parte. Dice allí, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente, tiempo presente. Mire, estos verbos, los tres gerundios que vemos aquí en el español, están en tiempo presente. ¿Qué significa? Que debemos ser constantes en esto. Debemos ser constantes en crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras. Debemos ser constantes en nuestra oración. Y debemos ser constantes también en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la espera de la que se habla aquí no es sentarse en una silla con los brazos cruzados y, bueno, ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Verdad? Ya no aguanto este mundo. No se trata de eso. La espera de la que se está hablando es una espera ansiosa, con ganas de que ya suceda. Y hermanos, aquí entre nos, ustedes saben lo mucho que yo amo a mi novia, a Henry. La ven en las fotos de mi teléfono, hasta traigo una almohadita ahí de toda cursi, ¿verdad? Yo amo mucho a mi novia. Y yo espero con ansias el día en que me voy a casar con ella. Yo creo que algunos de ustedes ya pasaron por esta etapa y saben lo que se siente. Yo espero con ansias ese día. No solo por la cuestión física y todo, sino espero poder unirme a ella en santo matrimonio para poder amarla, para poder ser para ella un ejemplo de lo que Cristo hizo por la iglesia y para poder vivir el resto de mi vida con ella. Eso es lo que quiero. Ese es mi deseo. El punto es que yo amo tanto a Henry que espero con ansias ese día. Pero mientras esto pasa, no me puedo quedar de brazos cruzados contando los días en el calendario. Tengo que trabajar, hermanos. Como hombre, yo tengo que prepararme para ese matrimonio. Tengo que prepararme económicamente. Hay que planear una boda, una luna de miel, ver a dónde voy a llevarla a vivir. Tengo que prepararme emocionalmente también. Prepararme para amar a la esposa que Dios me ha provisto. Amarla con todo mi corazón.
así como Cristo amó a la iglesia. Y prepararme espiritualmente también para poder guiarla a ella a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, con ese entusiasmo que un joven tiene por poder llegar a concretar ese matrimonio delante del Señor, unirse a su esposa, nosotros como predicadores debemos así, con ese entusiasmo, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros vamos a estar permaneciendo en el amor de Dios, recordando esa salvación, recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Una vez escuché una historia muy triste de un graduado precisamente de este seminario. No todo el que se gradúa es pastor, hermanos. No todo el que se gradúa está en el Señor. Y este hombre se graduó, hizo sus 4 años, le fue súper bien en todo, pero al terminar el seminario se alejó de la iglesia y empezó a trabajar en un trabajo secular. Dejó de predicar, desperdició todas esas bendiciones que Dios le dio en este lugar. No permaneció en el amor de Cristo. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Que usted y yo podamos permanecer en el amor del Señor, en esa salvación que Él nos ha dado, para que de esta manera podamos contender contra estos impíos ardientemente y que nuestros hermanos sean edificados por la palabra de Dios. Ya vimos 2 de las 3 claves para poder defendernos contra los impíos. Si el Señor nos permite, la próxima semana vamos a ver la última, que es permanecer en el evangelismo. Ya vimos permanecer en las Escrituras, permanecer en el amor de Dios, y nos falta permanecer en el evangelismo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén. ¿Quién se llama? Martín. ¿Lo puedes pagar? No. Apaga, hermano, no sé cómo.